Hola mis queridos estudiantes, vamos a empezar esta sesión de hoy como siempre agradeciéndole a nuestro Padre Celestial por lo que nos brinda a diario, por la salud, por nuestra familia, por nuestro hogar, por el pan de cada día. Vamos a ser siempre agradecidos, unos niños agradecidos con Dios, y vamos a hacer siempre nuestra oración pidiéndole para que esta pandemia pase pronto y podamos regresar a nuestras escuelas. Amén. Bueno chicos, en esta sesión de hoy quiero que estén atentos a la explicación que les voy a brindar porque vamos a trabajar, recuerden que es una materia súper divertida en la que debemos aprender muchas cosas todos los días y que nos va a servir en nuestra vida cotidiana, así que presten mucha atención. En esta sesión virtual vamos a trabajar geometría, así que necesito que tengan a la mano el cuaderno de geometría y el libro para ir guiándonos en la unidad temática que vamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar el tema de ángulos y polígonos. Ángulos y polígonos. Y este tema corresponde a geometría, ¿cierto? Ángulos y polígonos. Entonces vamos a empezar definiendo estos términos para poder conocer y colocarlos en práctica y reconocer diferentes figuras y diferentes términos que se me presenten en alguna evaluación o en alguna prueba del estado que es importante y que ustedes deben conocer. Entonces vamos a empezar a definir. Primero, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es la abertura que se da entre dos segmentos de recta unido por un punto de intersección. Este punto de intersección se llama vértice. Vértice. Voy a aplicarles con la siguiente figura. Vamos a concentrarnos en este polígono que en este ángulo que estoy señalando acá. Si se dan cuenta, este punto, aquí tenemos dos líneas rectas que son unidas por este punto que se llama vértice. Este vértice hace una abertura entre esta línea y esta línea. Esa abertura se le llama o se le conoce como ángulo. Ángulo, esa abertura se le conoce como ángulo. Veamos este. Hay dos líneas rectas, ¿cierto? Intersectadas por un punto que se llama vértice. Esa abertura que se forma entre esta línea y esta línea se llama ángulo. Eso es para conocer un poco de la definición de ángulo. Los ángulos se clasifican según la medida que tengan. ¿Cuáles son esa clasificación de estos ángulos? Vamos a empezar con ángulos agudos. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Son aquellos que miden menos de 90 grados. Es decir, aquellos ángulos que son cerrados, ¿cierto? Que son cerrados, son ángulos agudos, miden menos de 90 grados. Los ángulos rectos son aquellos que miden exactamente 90 grados. Miden exactamente 90 grados. Forman un ángulo recto, si se dan cuenta aquí, forman un ángulo recto de 90 grados. Existen también los ángulos obtusos. Los ángulos obtusos ya son los que son abiertos. Son abiertos, es decir, que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Repito, miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Y los ángulos llanos son aquellos que miden exactamente 180 grados. Entonces recuerdo, los agudos, ¿cierto? Que miden menos de 90 grados, los ángulos rectos que miden exactamente 90 grados, los ángulos obtusos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados y los ángulos llanos que miden exactamente 180 grados. Para medir un ángulo o para trazar un ángulo yo utilizo un instrumento que se llama transportador y tiene unidades de medida en grados. Por ejemplo, yo aquí 180, este símbolo que ustedes ven aquí que estoy señalando es el símbolo de grados, entonces yo leo 180 grados. Recuerden, para medir un ángulo, para medir la abertura de un ángulo se utiliza el transportador. Bueno, ahora vamos a definir qué son polígonos. Un polígono es una figura geométrica delimitada por líneas rectas que encierran un espacio. Es decir, que un polígono es una figura cerrada formada por líneas.
Y cada uno de esos polígonos o cada uno de esos polígonos tienen sus elementos. Repito, un polígono es una figura geométrica cerrada, delimitada por segmentos de rectas o por líneas rectas. Veamos los elementos de un polígono. Si se dan cuenta en esta imagen, aquí hay un punto rojo, ¿cierto? A ese punto, que es el punto de intersección entre las líneas, se llama vértice. Aquí vemos un ángulo, ¿cierto? Ángulo interno. Tiene 5 ángulos internos porque en este caso este polígono se conoce como pentágono. Pentágono porque tiene 5 lados. Los lados que lo conforman, valga la redundancia, se llaman lados. Aquí tenemos un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados. Por eso se le denomina pentágono. Y esta línea blanca que tracé aquí se le llama diagonal. Entonces, tiene ángulos internos, diagonal, lados y vértices. Estos son los elementos de un polígono que debemos conocer. Ahora vamos a ver la clasificación de los polígonos. Los polígonos se clasifican de acuerdo al número de lados que tengan. Los polígonos de 3 lados se llaman triángulos. Los polígonos de 4 lados se llaman cuadriláteros. Los polígonos de 5 lados se llaman pentágonos. Los polígonos de 6 lados se llaman hexágonos. Los polígonos de 7 lados se llaman heptágonos. Los polígonos de 8 lados se llaman octágonos. Los polígonos de 9 lados se llaman nonágonos. Y los polígonos de 10 lados se llaman decágonos. Y así, dependiendo al número de lados que tenga el polígono. Bueno, vamos a ver cuándo un polígono es congruente o cuándo es semejante. Es congruente cuando el polígono es exactamente idéntico, ¿cierto?, a su modelo. Aquí tengo, por ejemplo, el modelo, este cuadrado, que es un cuadrilátero, ¿cierto? Cuadrado, tiene 4 lados, tiene 4 ángulos internos de 90 grados porque son ángulos rectos y tiene que sus lados miden 20 centímetros. Esta es la figura modelo. Esta segunda figura es totalmente idéntica, quiere decir que es congruente, que estas dos figuras son congruentes. Si se dan cuenta, acá tenemos también un cuadrilátero, ¿cierto? Y sus medidas, aquí tiene 7 centímetros, este tiene 7 centímetros, 4 centímetros por acá, 4 centímetros por acá, 8 centímetros por aquí, 8 centímetros por aquí, 5 centímetros por aquí, 5 centímetros por aquí. Quiere decir que son exactamente iguales, es decir que esta figura es congruente. Mientras que los polígonos semejantes o la figura semejante es cuando comparten ciertas características pero no son idénticos. Es decir, su forma es igual pero el tamaño cambia y algunas características cambian. Por ejemplo, aquí los ángulos internos son idénticos porque forman ángulos de 90 grados, son rectángulos, pero las medidas de sus lados son diferentes. Es decir, que son figuras semejantes, mas no son congruentes. Lo mismo acá tenemos en este triángulo. Aquí tenemos este triángulo, ¿cierto? Y nos damos cuenta que sus medidas tampoco son idénticas, sino que son figuras semejantes, que son triángulos semejantes. Entonces, debemos saber diferenciar entre un polígono congruente y un polígono semejante. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión virtual. Espero que me hayan comprendido. Les mando muchos abrazos y nos vemos a la próxima. Chao.